Muy bien, a ver, vamos a retomar porque hubo problemas con con el audio. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Bueno, no sé a partir de dónde se dejó no sé a partir de dónde se dejó de escuchar, pero vamos a tomar entonces a partir nuevamente de Juan 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto entonces no significa que el Señor lo que él dice no es verdadero, sino que en la concepción judía, lo que él está diciendo, para que sea válido, tiene que ser avalado por dos o tres testigos. El Señor Jesucristo entonces va a presentar 5 líneas de evidencia, no dos o tres, sino 5 líneas de evidencia. Ahora, Juan 5:32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es este otro? Habíamos mencionado este otro, de acuerdo a la narración que tienen los versículos siguientes, este otro es el Padre, se está refiriendo al Padre. Entonces, primera evidencia que está presentando el Señor es el Padre, ¿sí? Después, Juan 5:33, ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, otro testimonio que está presentando, otra evidencia que está presentando el Señor Jesucristo es Juan el Bautista, ¿sí? Ahora, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5 para leer, para entender esta evidencia que el Señor está presentando y poder corroborar si efectivamente esta evidencia que el Señor está presentando realmente la podemos considerar como un testimonio, la podemos considerar válida, ¿sí? Marcos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5 dice lo siguiente: bautizaba Juan en el desierto, Juan el Bautista en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? Escuche con atención. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan era una voz en el desierto. Juan estaba anunciando que Jesús vendría, que vendría el reino de los cielos, recuerdan eso cuando lo vimos, y Juan les predicaba el arrepentimiento. Ahora, bueno, es que quizás nadie se dio cuenta, Juan lo decía y no había personas cuando él lo decía. Versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hago una pregunta a los judíos. Judíos, ¿es cierto que Juan el Bautista predicaba arrepentimiento para pecado? ¿Es cierto que las personas vinieron a él? Y los judíos contestarían, sí, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados. Entonces, esta prueba, esta evidencia de Juan el Bautista, este testimonio, está más que corroborado, una evidencia probada. Jesús se las probó a los propios judíos. Ellos no pudieron decir, no, no es cierto. ¿Y quién es Juan el Bautista? Pues es nada más y nada menos que el profeta más querido en el tiempo del Nuevo Testamento. Habían pasado 400 años sin profeta e incluso llegaron a Juan tener seguidores porque era considerado un gran hombre de Dios. Entonces, esta evidencia está totalmente probada. Ahí está, un punto a favor del Señor, un testimonio irrefutable. Juan el Bautista, ¿sí? Ahora, dice versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Atención con lo que Jesús está diciendo. El primer punto que Jesús está diciendo, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Lo que Jesús quiere decir es, mi deidad, que yo sea Dios, no se basa en lo que digan las personas. Mi afirmación de que yo soy Dios no se basa en lo que ni siquiera digan las mayorías, ¿sí? Esto significa que si las mayorías decían que Jesús es Dios, no le hacía Dios. Si las mayorías decían que Jesús no es Dios, no le quitaba el ser Dios. Entonces Jesús está diciendo, yo no recibo testimonio de hombre alguno. No estoy viviendo, no estoy fundando mi deidad en lo que la gente esté pensando, en la opinión de la mayoría. Ahora, en nuestra cultura, de la América Latina, en la cultura, desgraciadamente, la opinión de la mayoría tiene las veces de prueba
para robustecer algo y para decir esto es verdad, ¿sí? Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado la frase que a veces dicen, por ejemplo, cuando se va en el camión está muy lleno, se va en el elevador está muy lleno. ¿Si han escuchado ustedes alguna vez que las personas dicen, acabo, si vamos a caber en el cielo, aquí sí vamos a caber? La mayoría tiene la idea de que todos vamos a caber en el cielo. Esa opinión de la mayoría se robustece y parece ser que como toda la mayoría lo piensa, esa fuerza de la mayoría le da cierta veracidad, autoridad a esa declaración. Unos dicen, no, se murió fulano de tal, pero ya hicimos sus misas y ya de seguro ha de estar con Dios. La mayoría lo dice, y porque la mayoría lo dice, piensan que entonces así es, ¿sí? Algunos dicen, no, pues yo tengo ya a mi abuelita, mi abuelito que pues ya él ya no razona, y como me decía una persona, pues ya mi mamá ya está viejita, ya es ancianita, y ya yo creo que por esa razón ya se va a ir al cielo porque ya no hace nada de malo. Pero todo eso es lo que la mayoría está pensando, y vean con mucha atención, es muy peligroso porque lo que la mayoría piensa robustece las afirmaciones que la misma mayoría acepta y reconoce. Jesús destruye ese punto y él dice, no, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Yo lo que digo, la afirmación que yo tengo de que yo soy Dios, no tiene que ver con la mayoría. Si todos dijeran que yo soy Dios, eso no me hace Dios. Si todos dijeran que no soy Dios, eso no me hace que yo no sea Dios. Ahora, vean el otro punto. Dice, mas yo les digo esto para que ustedes sean salvos. Vean aquí algo muy importante. El Señor está presentando estas líneas de evidencia y el Señor no lo hace en el sentido, no lo hace con el propósito de decir, les voy a demostrar que están equivocados, les voy a demostrar que son torpes, les voy a demostrar que yo tengo la razón, sino que lo hace con el sentido, con el deseo de que para que ustedes sean salvos. Y nuevamente, recuerden la escena, está ante los judíos. Estos judíos quieren arrebatarle la vida a Jesús, quieren matarlo, y Jesús les está presentando estas líneas de evidencia y les está diciendo, lo que yo quiero es presentarles, no para demostrarles cuán correcto estoy yo, cuán equivocados están ustedes, sino para que ustedes sean salvos. Y aquí tenemos entonces un aspecto muy tierno, muy noble del Señor, que lo que Él hace, lo hace en un sentido de porque te amo, porque quiero salvarte. Estas evidencias que te estoy presentando es porque quiero salvarte, quiero que tú seas salvado. No quiero que quedes como un ignorante, no quiero que quedes como un perdedor, sino porque quiero salvarte. Ahí está un corazón misericordioso, está la intención del Señor de demostrar quién es Él. Y entonces vemos que ante los judíos, Él quiere demostrar que Él es Dios, no para derribar el sistema judío, sino porque quiere salvarlos. Y ahí está, amor para aquellos que lo están rechazando. Ahora, Juan 5:35 vuelve a retomar a Juan el Bautista y dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Y aquí describe así de manera rápida, describe de la vida de Juan el Bautista dos aspectos. Número uno, la propia vida de Juan el Bautista, y número dos, que los judíos se regocijaron en Juan el Bautista. Ahora quiero que leamos con cuidado cómo era la vida de Juan el Bautista. La vida de Juan el Bautista, para Jesús dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Ahora una pregunta, ¿una antorcha que arde va a arder constantemente, o cuál es lo que va a suceder con esa antorcha? Que en algún momento esa antorcha, ¿qué va a suceder? Se va a apagar, se va a consumir. Entonces, aquí lo que tenemos es que el Señor hace el mejor de los elogios. Está elogiando la vida de un hombre que su vida se estaba consumiendo en anunciar quién era Jesús. Y este elogio tan hermoso que hace el Señor de Juan el Bautista, pues nos habla a nosotros en el sentido de que también nosotros vivamos nuestras vidas consumiéndonos, pero alumbrando y dirigiendo la mirada a Jesús y diciendo, es Jesús lo más importante, que podamos vivir nosotros consumiendo nuestras vidas. Finalmente nuestras vidas se van a consumir, vívela, vive tu vida, consume tu vida,
pero como una luz que apunta toda la vida a Jesús, y el día que mueras, pues que sea una antorcha que dejó de brillar, pero que esa antorcha en toda su vida alumbraba a Jesús. Y luego dice que se regocijaron con Juan el Bautista por un tiempo, y esta es una ironía, porque el ministerio de Juan el Bautista no era para alegrar a nadie, sino era para llamar al arrepentimiento. Y aquí tenemos el peligro de las emociones cuando se nos presenta el Evangelio. Vamos a Mateo rápidamente, Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21. Mateo 13, 20 y 21. ¿Qué dice este texto? Vean lo que dice este texto. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿sí? Es un gran problema, de hecho, para todo predicador, para todo maestro, cuando alguien está recibiendo la palabra de Dios y hay mucha emoción, ¡ay, qué impactante lo que escuché! ¡Ay, que estoy muy contento, etcétera! Esa es una mala señal. ¿Por qué? Porque esas emociones, vean el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿sí? ¿A mí de qué me sirve que expongamos el evangelio, terminemos todos llorando, todos alegres, etcétera, pero el día de mañana cuando te presentas ante una dificultad, ante un problema, tropieces con la misma palabra? Pues no, que el Señor iba a estar conmigo y mira lo que me está pasando. Pues no, que esto y aquello, y la misma palabra se convierte en tropiezo para aquellos. Entonces, cuidemos las emociones. Vamos nuevamente a Juan 5:36. Juan 5:36. Dice, otra línea de evidencia, otra línea de prueba. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Tercera línea de prueba, tercera evidencia que está presentando el Señor, los milagros. Ahora, de hecho, a ver, judíos, vamos a hacerle una pregunta a los judíos. ¿Jesús hizo milagros? De hecho, ellos acaban de ser testigos de un milagro. ¿De cuál milagro? Recuerdan que todo esto se genera porque Jesús, ¿qué hizo? En el estanque de Betesda, ¿qué hizo Jesús? Sanó a un enfermo de 38 años, ¿sí? Ahora, judíos, Jesús hizo milagros. ¿Cuál creen que sería la respuesta de los judíos? ¿Jesús hizo milagros? ¿Los pueden negar? No, no los pueden negar. Entonces, vemos, los milagros es una evidencia probada por la misma historia. Jesús hizo milagros. De hecho, la misma historia de las crónicas en la historia romana que escribe Josefo, hay una sección donde dice que después de que Jesús fue crucificado, a los 3 días se presentó un hombre, Jesús, un hombre de maravillas, se presentó con vida, y es un documento histórico que acredita, que demuestra que Jesús resucitó. Ahí están los milagros de Jesús probados, y entonces los milagros es una evidencia totalmente probada. Vean, tenemos al menos en este momento 2 evidencias probadas por el Señor. Alguien puede decir, sí, pero hasta los chamanes hacen milagros. Bueno, ¿cuál es la diferencia de los milagros de Jesús y los milagros de cualquier milagrero? Vamos a ver 5 diferencias. El primero, Jesús tenía el poder para hacer milagros. Todos aquellos que hacen milagros les fue conferido por alguien esos milagros, ¿sí? Ese poder para hacer milagros. Segundo, Jesús podía transferir ese poder de hacer milagros, y lo vemos a través del don de milagros, a través de los apóstoles, a través de ese don que el Señor reparte a la iglesia, y entonces vemos que el Señor no tan solo tenía ese poder para hacer milagros, sino transferir ese poder, y aquel milagrero en todo el tiempo de la historia, ellos solamente tienen o reclaman tener ese poder para hacer milagros, pero no para transferir ese poder para hacer milagros, ¿sí? Jesús hizo milagros por su persona y a través de los apóstoles. Estos milagreros solamente hacen milagros por ellos mismos, no por las otras personas. Es interesante que los milagreros
Si se enferman, no pueden decirle a algún asistente, pongo las manos sobre ti y tú eres el que lleva a efecto la campaña de milagros, ¿sí? Los milagros de Jesús, otro punto muy interesante, es que todos y cada uno de los milagros de Jesús fueron profetizados desde el Antiguo Testamento como Mesías, milagros anunciados. Y los milagros que hacen los milagreros son milagros no anunciados, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver que los milagros de Jesús son únicos en carácter, en alcance y en número. Entonces, tenemos este punto. Los milagros, una evidencia probada. Vamos al versículo 37. Dice ahora, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Ya el Señor nos había mencionado el primer testimonio era el testimonio del Padre, la primera prueba que presentó el Señor Jesús. Ahora va a probarla. ¿En qué momento el Padre lo podemos considerar como una prueba de la deidad de Jesús? Y Jesús dice, el Padre da testimonio de mí. Vamos a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, para que veamos lo siguiente. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Listos? Mateo 3, 16 y 17. Y vamos a ver que este testimonio del Padre está también plenamente probado. ¿Listos? Dice, y Jesús después que fue bautizado, vean, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego, en la transfiguración hay tres testigos que dicen, nosotros escuchamos la voz de Dios que decía, Él es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Entonces, pregunta a los judíos, ¿este testimonio del Padre sobre Jesús realmente se verificó en la historia? ¿Realmente sucedió? Y la respuesta de los judíos sería un rotundo, pues sí, no podemos negarlo, sí sucedió. Entonces, tenemos que la prueba del Padre es una evidencia totalmente probada. Ahí está. Tres evidencias que está presentando el Señor Jesús totalmente avaladas, totalmente comprobadas, totalmente probadas por la Biblia, por la historia, por testigos, etcétera, que fueron que presenciaron estas líneas de evidencia, ¿sí? Ahora, quiero llamarles su atención a lo siguiente. Vean que el Señor, y esto suena como a manera de reproche, dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Luego dice, nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, ¿sí? Ahora, aquí una pregunta. ¿Por qué Jesús les dice a manera de reproche, ustedes no han oído la voz de Dios y no han visto el aspecto de Dios? ¿Por qué se los dirá? ¿Por qué creen? No, por lógica, porque tenían que oír la voz de Dios y ver el aspecto de Dios. Es decir, si tú a una persona le dices, ¿por qué no te paras? ¿Por qué le dices, ¿por qué no te paras? Porque tenía que pararse, ¿sí? ¿Por qué no entras a la casa? Porque tenía que entrar. O sea, esta afirmación va en un sentido de por qué no estás haciendo lo que tenías que hacer. Y él les está diciendo, ustedes no han visto el aspecto de Dios, no han escuchado la voz de Dios, en el sentido de que ustedes, judíos, tenían que haber oído la voz de Dios y tenían que haber visto el aspecto de Dios. Pero no es cierto que Juan 4 dice que Dios es espíritu, entonces ¿cómo Jesús nos dice si Dios es espíritu, si Dios es invisible, cómo nos dices que teníamos que oírlo y teníamos que haberlo visto? ¿Cómo? Versículo 38, vamos a Juan 5:38 y ahí está la respuesta. En el versículo 37 Jesús les está diciendo, el Padre da testimonio de mí, ustedes no lo han escuchado, no lo han visto, tenían que haberlo hecho, pero ¿cómo Jesús? Jesús en el versículo 38 les dice cómo, y ahí está, no tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Otra línea de prueba que está presentando el Señor, las Escrituras, ¿sí? Él les está diciendo que a través de las Escrituras ellos tenían que haber escuchado la voz de Dios
y tenían que haber visto a Dios a través de sus atributos, a través de su majestad, a través de su gloria, que la Escritura decía, ¿sí? Ahora, vean, ellos tenían las Escrituras, los judíos tenían las Escrituras, pero no las tenían ¿en dónde? Vean Juan 5:38. Hago la pregunta. Ellos tenían las Escrituras, pero esas Escrituras no estaban morando ¿en dónde? En ellos. Tenían solamente el pergamino, tenían solamente la Biblia, tenían solamente el libro, pero esas palabras no estaban morando en ellas. Entonces, atención con esto. Las Escrituras eran las que les mostrarían el aspecto de Dios, la voz de Dios, era el único medio por el que Dios les estaría hablando. Ellos tenían el libro de Dios, pero no tenían a Dios, ¿sí? Ahora, quiero nuevamente resaltar este punto que Jesús está diciendo, y esto lo podemos tomar nosotros. Nuevamente quiero leer Juan 5:37. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. Versículo 38. Ya dijimos que la voz de Dios la escuchamos en la Escritura y que el aspecto de Dios lo vemos en la Escritura. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Lo creen? Ahora yo les hago la siguiente pregunta. Seamos muy honestos, contéstense en su corazón. La idea no es avergonzar a nadie. Si la voz de Dios se escucha en la Escritura y el aspecto de Dios se ve en la Escritura, les hago la pregunta. ¿Leíste la Biblia en esta semana? ¿Escuchaste el sermón? Si faltaste el domingo anterior, ¿escuchaste el sermón, la clase de la semana pasada? ¿Estuviste ahí al pendiente de escuchar la voz de Dios a través de la Escritura, de ver el aspecto de Dios a través de la Escritura? Y si eres honesto y dices, híjole, no lo hice. Bueno, si no lo hiciste, si no fuiste a la Biblia, es un asunto totalmente contundente. No escuchaste la voz de Dios, no viste el aspecto de Dios, porque la Biblia es el único que te va a dar la voz de Dios y el aspecto de Dios. No hay otro medio. Si tú dijeras, no, pero sí, pero oré, pero hice esto, aquello, pero tuve una experiencia religiosa, mística, etcétera. No, es la palabra de Dios donde está la voz de Dios y el aspecto de Dios, ¿sí? Y si no hay Biblia en tu vida, si no hay escritura en tu vida, ¿qué dice Juan 5:38 al final? ¿Qué dice? Ustedes no, ¿qué? Juan 5:38, ¿qué dice al final? Ustedes no creen. Entonces, si no vas a la Biblia, ¿vas a creer en el Hijo de Dios? Imposible, porque la Biblia te apunta al Hijo de Dios. Si no vas a la Biblia, ¿cómo lo puedes? ¿Cómo es que quieres? ¿Cómo vas a creer en Él? No se puede. Ahora, Juan 5:39. Juan 5:39, entendemos entonces, este versículo ha sido malinterpretado porque este versículo se utiliza para exhortar a que estudien la Biblia, que escudriñen las Escrituras, pero vemos que más bien Juan 5:39 es un regaño. Vean lo que les dice Juan a los judíos. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Se lo doy a traducir al lenguaje mexicano. Lo que acaba de decirles Jesús es, ustedes examinan minuciosamente las Escrituras y por hacer eso les parece que por solo examinarlas, por solo memorizarlas, por solo recitarlas, ustedes consideran que ya tienen vida eterna. Había un pecado con estos judíos que se llamaría bibliolatría, ¿sí? Darle culto a la Biblia. Entonces vean que hasta el mismo libro de Dios se puede convertir en tu ídolo. Es que yo soy un hombre de Biblia, es que yo estudio, es que yo aprendo, yo recito, etcétera. Pero si el libro de Dios está en tu vida sin Dios, solamente es otra forma de idolatría, es idolatrar la misma escritura, una bibliolatría, ¿sí? Entonces, vemos aquí estos aspectos tan impresionantes, ¿sí? Ahora, Juan 5:40 dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida, ¿sí? Juan 5:40, no quieren venir ustedes a mí para que tengan vida. Pregunta a los judíos, ¿ustedes tienen las escrituras? ¿Los judíos tenían las escrituras? Sí, tenían las escrituras. Sin embargo, aún teniendo las escrituras, no querían venir al Señor para tener vida. Todas las escrituras que ellos tenían,
que ellos leían, que ellos recitaban. Esto es impresionante porque ya habíamos explicado que niños de 14 años se aprenden el libro de Génesis, el libro de Éxodo completo, se aprenden grandes porciones de la escritura. Toda la escritura apuntaba a Cristo, ellos tenían las escrituras, pero no querían ir a Cristo. Entonces, es totalmente absurdo. ¿Para qué entonces? Y aquí vamos a aplicarlo a nosotros por un momento. ¿No creen que sería ilógico, que sería absurdo leer la Biblia, estar 1 hora, 2 horas estudiando la Biblia, reunirnos para leer la Biblia, estudiar, etcétera, pero no tener el deseo de dirigirnos a quien la Biblia está dirigiendo? ¿No les sonaría algo como irracional? Pues, ¿para qué tanta Biblia si ni quiero ir a Jesús? ¿Sí? Entonces, aquí el punto es que aún con la escritura que tenían los judíos, la escritura que les daba la flechita y les decía, allá está Jesús, vayan a Jesús, ellos no iban a Jesús, ¿sí? Y aquí Jesús deja claro la realidad del hombre, el por qué el hombre no va a Jesús. Dice, no quieren venir. ¿Sí? El hombre dice, es que tengo problemas, es que tengo estas situaciones que debo atender, es que en otro momento, etcétera. Pero Jesús dice, no, la verdad es que no quieren venir. Y no quieren venir porque el contexto, hemos visto, es porque aman más algo. Ese algo que aman, pues son sus pecados. ¿Sí? Entonces, concluimos este versículo con esa pregunta. Judíos, ¿ustedes tienen las escrituras? Y los judíos contestarían, sí las tenemos, nos gloriamos de tenerlas, las recitamos, las memorizamos, etcétera. Entonces, esta cuarta línea de prueba está totalmente probada, evidencia probada, ¿sí? Muy bien. Vamos al versículo 42. Dice, mas yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes, ¿sí? Entonces, no, ellos, esto es totalmente pues contradictorio. Tenían el libro de Dios, que hablaba de Dios, que apuntaba a Jesús, pero no ni se dirigían y ni amaban al propio autor de la Biblia, ¿sí? No está el amor de Dios en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la Biblia, con las escrituras para los judíos? El libro de Dios se convirtió, en este momento que están atacando a Jesús, el mismo libro de Dios se está convirtiendo el pretexto para querer matar a Dios mismo. O sea, es algo totalmente irónico. Luego, Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben, pero si viene otro en su propio nombre, a ese reciben, ¿sí? Y esta es una realidad tanto con los judíos, estamos viendo que la cultura judía realmente así sucedía, venía un líder, un cabecilla, los seguían, etcétera, pero a nosotros como mexicanos, híjole, se levanta cualquier iluminado, cualquier persona con dotes para hablar, para pronunciarse, etcétera, y las personas lo siguen, ¿sí? Por eso yo no estoy muy de acuerdo en que a veces me dicen, es que escuché a este predicador en internet, es que escuché esto, es que escuché aquello, porque normalmente terminan siendo cautivados por esos líderes y sigan lo que ellos dicen, ¿sí? Mi creencia es que Dios, si te planta en una iglesia, ahí te va a estar alimentando, y obviamente hay predicadores, muy buenos predicadores, pero debemos de ser muy selectivos para no caer en estar escuchando a cualquier persona que se diga iluminado. Y de hecho, esta declaración que está haciendo el Señor Jesucristo, de que si viene otro en su propio nombre, a ese reciben, esa es una realidad en el mundo entero. Tan es una realidad que el mundo terminará por seguir a un líder que el libro de Apocalipsis lo llama el anticristo. Vean cómo esta costumbre de que se levanta el hombre popular, lo siguen, es que él está diciendo esto, siguen, pues esa costumbre va a terminar en una ruina porque muchos terminarán siguiendo a el mismo anticristo. Vamos al versículo 44. ¿Cómo pueden ustedes creer, pues, cómo pueden ustedes creer, pues, reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria del Dios único? ¿Cómo es que ustedes pueden creer si nada más están recibiendo la gloria los unos de los otros y no la gloria de Dios? Es decir, Jesús ya había dicho, ustedes no quieren venir a mí, la razón es que no quieren, o sea, no vienen a mí porque no quieren venir a mí, y no quieren venir a mí porque básicamente lo que está diciendo les interesa el qué dirán, ¿sí? Es más importante la opinión
tuya, la opinión en tu trabajo, de tu familia, de tus amigos, que la opinión de Dios, ¿sí? Entonces, esto entendámoslo en el marco judío. Para un judío creer en Jesús rápidamente consistía en que eran expulsados de la sinagoga. Al ser expulsados de la sinagoga, eran expulsados de la vida social, no les daban trabajo, los menospreciaban y se metían en una serie de problemas de toda índole, ¿sí? Entonces, para los judíos era muy importante el que dirán, el mejor quedo bien con las personas, este, para que no haya problemas. Recuerdo una ocasión que me contaba un papá muy orgulloso de su hijo, dice, ¿cómo ves en una posada, a mi hijo le dijeron, le pusieron el, el muñeco, pues el niño Dios, y ya ven que hay un momento en el que besen al niño Dios, entonces dice, mi hijo no, fue muy sabio, porque le pusieron el muñequito, la imagen, y él lo que hizo es que besó al muñeco, pero antes de besarlo hizo esto, puso su mano, entonces besó su mano, pero en el muñeco, entonces dice, a todos los engañó, delante de todos como que sí lo besó, pero no lo besó. Eso es estar viviendo de la opinión de las personas. Ese muchacho quiso quedar bien con las personas, ¿sí? Recuerdo en una ocasión, en la última escuela que yo trabajé, había una maestra que decía que era cristiana, hubo una misa ahí en la escuela, llegó el momento en el que el sacerdote dice que se arrodillen, todos se arrodillaron, yo volteo y veo que ella se arrodilló, y entonces después le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Dice, no, pues para no perder el trabajo. Buscan la gloria de los hombres y no la gloria de Dios, ¿sí? ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que Dios piensa de ti o lo que las personas piensen de ti? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Juan 5:45. Dice el Señor Jesucristo, no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acuse. Moisés en quien tienen su esperanza. Y los judíos cuando escuchan la palabra Moisés, ellos entienden que Jesús les está hablando del Pentateuco. Otra línea, entonces les está presentando el Señor, el Pentateuco. Ahora, pregunta a los judíos, ¿ustedes tienen el Pentateuco? ¿Qué contestarían los judíos? Sí, lo tenemos, y los samaritanos lo tienen distorsionado, etcétera. Nosotros tenemos el válido, etcétera. Entonces, vemos que el Pentateuco sí lo tenían ellos, evidencia probada. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vean el versículo 46 y 47, dice, pero si creen a Moisés, es decir, si creen al Pentateuco, me creerían a mí porque resulta que Moisés escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creen a mis palabras? Entonces aquí el razonamiento es, ellos decían que creían en Moisés, porque creían en el Pentateuco, ¿sí? Pero resulta que el Pentateuco hablaba de Cristo, pero ellos no creyeron en Cristo. Entonces Jesús dice, ni le creyeron a Moisés y ni están creyendo en mí. Y entonces concluimos con este razonamiento. Vean, por simple lógica, un razonamiento muy, muy lógico. Primer punto, personas que decían creer a Moisés, ¿sí? Que tenían el Pentateuco, ¿de acuerdo? Ok. Ellos tenían el Pentateuco. El Pentateuco hablaba de Cristo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero resulta que no creyeron en Cristo. Vean, sí tenían esa prueba. Ahí está, la prueba está totalmente probada, está totalmente evidenciada, está totalmente comprobada, pero no creyeron a Cristo. ¿Tienen el Pentateuco, judíos? Sí, sí lo tenemos. El Pentateuco habla de Cristo, pues si nos ponemos a leerlo, sí vemos que sí habla de Cristo. Muy bien. ¿Creyeron en Cristo? No, no creyeron en Cristo. Segundo, personas que se preciaban de tener y conocer las escrituras, y un judío son impresionantes, conocen las escrituras impresionantemente. Resulta que las escrituras señalan a Cristo,
pero no creyeron en Cristo. Personas que fueron testigos de los milagros de Jesús. Cada milagro mostraba la gloria de Jesús, ya lo vimos en las primeras enseñanzas, pero no creyeron en Cristo. Sí vieron milagros, pero no creyeron en Cristo. Personas que fueron testigos del ministerio de Juan el Bautista, sí lo vieron, hasta miles de seguidores tuvo. Juan el Bautista apuntaba a Cristo, pero no creyeron a Cristo. Personas que fueron testigos del testimonio del Padre, testimonio que apuntaba a Cristo, pero no creyeron a Cristo. Entonces, aquí, en un análisis lógico de juicio racional, vemos que no existe ninguna razón lógica, ninguna base racional para que no hayan creído en Jesús. Las pruebas estaban totalmente evidenciadas, totalmente comprobadas delante de ellos. Vamos con nosotros, que no somos judíos, pero voy a presentarle las siguientes preguntas. Contéstenlo con toda sinceridad en sus corazones, ¿sí? Primera pregunta, y esto es pregunta particular para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Tú tienes acceso a Moisés? ¿Tienes acceso al Pentateuco? ¿Sí? La ley te prohíbe que tengas una Biblia y que por lo tanto no puedas leer el Pentateuco. ¿Has leído alguna vez Génesis, por ejemplo, Éxodo? ¿Tienes acceso al Pentateuco? Contéstate, sí, sí o no. Ok. Entonces, primera respuesta ahí, o si quieren dar la respuesta así de manera, ¿tienes acceso al Pentateuco? ¿Sí o no? A ver, digan. Sí, ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Tienes y conoces la Biblia? Sí, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Eres testigo de los milagros de Jesús? Es decir, ¿alguna vez has leído que Jesús sanó y eso ya te hace testigo de los milagros de Jesús porque es un testimonio público el Evangelio? ¿O has sido bendecido con un acto milagroso de Dios en tu vida, de Jesús mismo en tu vida? ¿Jesús te ha dado algún acto milagroso en tu vida? Sí, ok. Veamos. Llevamos tres respuestas en el mismo sentido. Sí. Siguiente pregunta. ¿Eres testigo, conoces el ministerio de Juan el Bautista? ¿Sabes que existió Juan el Bautista? ¿Has leído de él? ¿Sabes de lo que predicaba Juan el Bautista? ¿Sí? Ok. Siguiente pregunta. ¿Eres testigo o has leído el testimonio del Padre? ¿Has leído alguna vez la transfiguración? ¿Has leído una vez cuando Jesús se bautizó y que se escuchó esa voz desde el cielo? ¿Sí? Muy bien. La lógica, el razonamiento, el análisis de estas preguntas que acabo de hacer es que si tú has contestado sí a cada una de esas preguntas, la maquinita diría, eres cristiano. Ese es cristiano. El que dijo sí a todo es cristiano. Pero resulta que dices, pero ¿cuándo? Si yo no soy, o sea, sí a todo esto, pero no soy cristiano realmente. Bueno, aquí el punto es, no hay razón lógica, no hay razón, no hay argumento racional para que no estés creyendo. Te estás fundando entonces en una mentira, al igual que los judíos. Y comenzamos esta travesía. Yo les dije, si Jesús demuestra ser quien es a través de las pruebas que va a presentar, entonces Jesús es quien dice ser y tú te encuentras en serios problemas. Estás en pecado y vas a la condenación. Pero si Jesús no demuestra quién es a través de estas pruebas, tienes todo el derecho de llamarle mentiroso, llamarle un lunático, etcétera, y vive tu vida como tú quieras. Ahora, siendo muy honestos con estas pruebas que se han presentado, que ha presentado el Señor Jesucristo a través de esta exposición, siendo muy honestos, el Señor ha demostrado ser quien dice ser. Muy bien. Ahora la pregunta es para ti. ¿Has creído en Él? Y la respuesta, que Dios obre en tu corazón para que tú puedas creer en Él. Si aún con estas 5 pruebas que el Señor te está presentando esta mañana, si tú rehusas creer en Él, bueno, te basas en una mentira para no creer en Jesús y lo sabes. El problema de todo es que no podemos hablar de una ignorancia ni una metaignorancia. Metaignorancia es cuando no sabemos que no sabemos. Entonces, tú
completamente lo sabes. Ahí están las pruebas, ¿sí? Sí, para que vean que la fe no es irracional. Ahí están las pruebas totalmente. Estas pruebas que el Señor ha presentado a los judíos son totalmente contundentes. La narración del capítulo 5 debería de terminar con un y creyeron en él todos los judíos. ¿Cómo termina la narración en tu vida? ¿Cómo va a terminar cuando Jesús te ha demostrado quién es Él? Y recuerda, Él te está demostrando a través de estas pruebas que Él es Dios, no para decirte qué ignorante eres, ya ves, yo te gané, no, sino para que tú seas salvo. Detrás de todo esto está el corazón amante de Jesús que quiere salvar, que quiere rescatar tu vida. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a concluir. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por estas evidencias que el Hijo de Dios presenta, evidencias totalmente contundentes al ojo judío, Señor. Ellos no pudieron negar, sin embargo, tristemente vemos que no hay un registro de que hayan creído después de que tú les probaste con todas estas evidencias. Pero, Señor, estas 5 evidencias que, Señor, taladren en nuestros corazones, que estas 5 evidencias puedan ser una muestra de que tú eres quien dice ser. Y si tú eres quien dice ser, yo estoy en serios problemas, yo te necesito a ti, porque yo estoy en pecado, porque yo necesito de ti, Señor. En esta mañana, si alguien dice es que yo no puedo creer, Señor, aquel hombre que se acercó contigo decía, Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor, quisiera creer, y creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es mejor decir, Señor, es que no puedo, ni siquiera puedo creer en ti, ayuda a mi incredulidad. Pero eso es arrojarse a lo que tú dices ser, Señor. Salva a través de tu palabra, salva a través de tu evangelio. Y Señor, derriba todo argumento humano. Y Señor, a través de esto que puede ser filtrado por la razón, por la lógica, por la estadística, por tantos medios que nos ayudan a generar convicción, Señor, que esto pueda ser un fuerte testimonio a nuestros corazones de que tú tienes la verdad y que esa verdad que tú tienes es con el deseo de salvar nuestras vidas, nuestras almas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.